En esta diapositiva nos están mostrando la propuesta de Watson y Crick inicial, que después fue comprobada experimentalmente que entre los aminoácidos y las secuencias de nucleótidos en el RNA y en el DNA había una molécula adaptadora. Esa molécula adaptadora era el RNA de transferencia, que tiene un anticodón que se une por complementariedad de bases con un triplete de nucleótidos en los RNA mensajeros y que en el extremo 3', en el, en el OH del extremo 3', forma un enlace éster con el grupo carboxilo del aminoácido. Las enzimas que se encargan de unir los aminoácidos a los RNAs de transferencia, un RNA de transferencia sin aminoácidos se llama un tRNA desacilado. Un RNA de transferencia unido al aminoácido se llama un tRNA acilado. La enzima que une el aminoácido al tRNA que cataliza esa reacción se llama aminoacil tRNA sintetasa, que utiliza la energía equivalente a la hidrólisis de dos ATPs porque el ATP se hidroliza a AMP y dos grupos fosfato. Entonces el aminoácido se une al extremo 3' a través de un enlace éster y posteriormente el tRNA acilado o unido con su correspondiente aminoácido se une por complementariedad de bases con el triplete de nucleótidos que se llama el codón que está en el RNA mensajero. Ahora, de los 64 codones posibles, entonces no sabían qué codones codificaban para qué aminoácido. Entonces, el primer experimento de los ensayos de Nirenberg y Matei, que fue un experimento accidental, entonces ellos inicialmente descubrieron que a un extracto de nucleóticos, a un extracto de bacterias, le agregaban un RNA que tenía solo uracilus y descubrieron que probablemente esos poliuracilos codificaban para el aminoácido fenilalanina. Entonces posteriormente hicieron un ensayo en el cual utilizaban 20 tubos distintos. En cada tubo iba uno de los 20 aminoácidos. En los 20 tubos agregaban un RNA con solo uracilos, permitían la síntesis de proteínas y solo en el tubo en el cual el aminoácido era fenilalanina se formaba un péptido constituido por solo fenilalaninas. Entonces de esa manera descubrieron el primer codón que era uracilo, uracilo, uracilo que codificaba para el aminoácido fenilalanina. Después con base en este mismo tipo de experimentos, entonces agregaban, era un poli C en todos los tubos y solo encontraban péptido formado por prolinas en el tubo donde el aminoácido era prolina. Y un tercer experimento que hicieron ellos fue con agregando en vez de poli A y en el único tubo, en este tubo que encontraban un péptido formado por solos lisinas, entonces descubrieron que el codón adenina, adenina, adenina codificaba para lisina. Posteriormente Corana sintetizó algunos tripletes. Entonces, por ejemplo, cuando sintetizó un RNA que contenía los tripletes adenina, uracilo, citosina, adenina, uracilo, entonces encontró que dependiendo del marco de lectura, entonces estos tripletes podían codificar para el aminoácido leucina, serina e histidina, pero no había certeza
de exactamente cuál era el codón que codificaba para isoleucina, cuál era el codón que codificaba para adenina y cuál era el codón que codificaba para histidina. Luego, Nirenberg y Leder hicieron unos experimentos en los cuales, por ejemplo, en este caso, un RNA de transferencia que tenía pegado el aminoácido glutamato marcado con carbono 14 radioactivo y con el codón CUC, ¿sí? Entonces se mezclaba con un triplete de nucleótidos que funcionaba a manera de RNA mensajero que no se podía unir por complementariedad de bases. Como no se podía unir por complementariedad de bases, entonces no se unía a los ribosomas. Entonces cuando se hacía una filtración, entonces el RNA de transferencia, que es más pequeño, pasaba por las membranas de filtro. Los ribosomas se pegaban, pero los ribosomas, como no estaban marcados radiactivamente, entonces no se encontraba radioactividad en el filtro, sino la radioactividad estaba en la solución. En otro experimento, entonces, por ejemplo, se utilizaba un RNA de transferencia que contenía el aminoácido valina marcado radiactivamente con carbono 14 y se colocaba RNAs que se podían unir por complementariedad de bases. La citosina formaban puentes de hidrógeno con la guanina, las adeninas formaban puentes de hidrógeno con los uracilos. Como se daba la unión de el RNA mensajero, entre comillas, con el RNA de transferencia, este complejo se pega al ribosoma. Cuando se pasa por un filtro, se pegan al filtro. Entonces la radioactividad se encontraba en el filtro, lo cual indicaba que este triplete guanina, uracilo, uracilo codificaba para el aminoácido valina. Entonces, de esta manera descubrieron que de los 64 codones posibles, 61 codificaban para aminoácidos y descubrieron para qué codón, para qué aminoácido codificaba cada uno de los codones. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo por la actividad de una adenosina desaminasa, el aminoácido adenina del primer nucleótido del anticodón se podía convertir en inosina, en el nucleócido inosina, es decir, en la base nitrogenada hipoxantina. También Crick propuso la hipótesis del bamboleo. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera base del anticodón no formaba necesariamente interacciones de Watson y Crick. Entonces, por ejemplo, que cuando en la primera base del anticodón había guanina, la guanina podía formar puentes de hidrógeno con la citosina. Esa sí sería una interacción de Watson y Crick. Pero la guanina también podía formar puentes de hidrógeno con el uracilo, que no sería una interacción Watson y Crick, sería una interacción no canónica. Entonces, cuando en la primera base del anticodón hay citosina, entonces la citosina solo forma puentes de hidrógeno con la guanina. Cuando en la primera base del anticodón hay adenina, solo forma puentes de hidrógeno con uracilo. Cuando en la primera base del anticodón hay guanina, puede formar puentes de hidrógeno con citosina o con uracilo. Cuando en la primera base del anticodón hay uracilo, puede formar puentes de hidrógeno con adenina y guanina. Cuando en la primera base del anticodón hay hipoxantina o el nucleócido inosina, puede formar puentes de hidrógeno con citosina, adenina o uracilo. Esto hace que, aunque hay 61 codones que codifican para aminoácidos, entre comillas, sin tener en cuenta la selenocisteína y la pirrolicina, no necesariamente se necesitan 61 RNA de transferencia distintos. Pueden necesitarse muchísimos menos. Eso varía entre cada especie. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo la hipoxantina forma puentes de hidrógeno con la adenina.
La hipoxantina forma puentes de hidrógeno con la citosina, la hipoxantina forma puentes de hidrógeno con uracilo. Aquí vemos cómo la guanina puede formar puentes de hidrógeno no canónicos con el uracilo. Lo mismo, entonces aquí tenemos que la alanina tiene 4 codones posibles, pero no necesita sino 2 RNA de transferencia. ¿Por qué? Porque este RNA de transferencia que tiene citosina, guanina e hipoxantina puede formar puentes de hidrógeno con 3 codones distintos. Y este anticodón, el cuarto anticodón de alanina, puede formar puentes de hidrógeno con este, que todos son canónicos, forma puentes de hidrógeno con este codón del RNA mensajero.